Muchas gracias por ver esta comunicación. Yo soy Beatriz Sedano y actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid y la comunicación que voy a presentar se refiere a una experiencia realizada anteriormente en el Centro Universitario de Idiomas de la UNED. Voy a hablar de una práctica colaborativa de las destrezas orales en español, lengua extranjera, con la herramienta Flip. Esta va a ser la estructura de mi comunicación, una breve introducción. Luego los objetivos, metodología y resultados de la experiencia educativa, algunas conclusiones y para terminar con las referencias. Sobre la introducción y el contexto de enseñanza-aprendizaje ya se ha comentado que esta breve intervención educativa tuvo lugar en UNED Idiomas, el Centro Universitario de la UNED, en los cursos de español como lengua extranjera, modalidad en línea. Bueno, se hicieron grupos de los 5 niveles en los que se imparte esta lengua, A1 a C1. Y al ser un aprendizaje en línea, suele ser un aprendizaje bastante autónomo, a pesar de que tienen el apoyo de tutores y que muchas veces cuesta que sea un aprendizaje activo y sobre todo colaborativo entre ellos, porque se encuentran dispersos geográficamente, hay diferencias horarias, tienen compromisos laborales y personales y muchas veces la práctica de la expresión e interacción oral es escaso. Eh, y si quieren recibir el certificado final, tienen que presentarse a unas pruebas finales. Las presenciales son, las escritas son presenciales, pero las orales se realizan a través de una herramienta de grabación y oral que es propia de la institución de la UNED y que funciona muy adecuadamente, pero a través de la cual no pueden recibir retroalimentación inmediata de forma síncrona o asíncrona, por lo cual se consideró adecuado introducir otra práctica para aumentar el tiempo de las destrezas orales a través de la herramienta Flip, que es una plataforma que permite grabar vídeos cortos y audios y proporcionar retroalimentación oral y escrita en cualquier momento y desde cualquier lugar, de forma asíncrona, tanto el docente como de forma colaborativa a otros estudiantes o compañeros. Eh, Hay algunos estudios de Flip y el aprendizaje de lenguas que hablan de las ventajas, por ejemplo, para el desarrollo a la competencia comunicativa de lenguas extranjeras. También es una herramienta que puede aumentar la motivación y confianza en las destrezas orales, porque es una práctica, ¿no?, a través de vídeos, y puede reducir el estrés que generan los exámenes o pruebas finales debido a la práctica continuada que se puede llevar a cabo. Finalmente, y respecto al aprendizaje social, em, algunos estudios con Flip dicen que esta herramienta puede ayudar a aumentar el sentido de pertenencia a la comunidad y a generar una cercanía en el aprendizaje en línea, lo que en contextos de telecolaboración o intercambio se ha llamado la propincuidad. Por lo tanto, a partir de ese estudio de la literatura se establecieron unos objetivos. El principal, fomentar el aprendizaje social y colaborativo a través de la interacción asíncrona para aumentar la seguridad de los aprendientes y reducir el sentimiento de estrés de las pruebas finales orales, proporcionando retroalimentación constructiva. Y que esto también pudiera ayudar, en último lugar, a desarrollar su aprendizaje autónomo a través de la reflexión de estrategias comunicativas y de aprendizaje. Bien, ahora voy a describir brevemente cómo se diseñó la experiencia educativa. Flippy lo que permite es organizar grupos. Entonces aquí se organizaron 5 grupos según los niveles de los que eh, os he hablado. Y dentro de cada grupo lo que se lanzan son temas, ¿no?, que pueden ¿no?, entenderse como las tareas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, dentro de uno de los grupos, diferentes temas que se fueron lanzando. Eh, por un lado, tareas de expresión oral, que durante el examen es lo que tienen que hacer, la grabación de un monólogo, y luego las pruebas de interacción oral en la que tienen que grabar respuestas a 2 preguntas. Pero bueno, primero se comenzó con
un tema de instrucciones en el que la profesora grabó 2 vídeos explicando exactamente lo que se iba a hacer, ¿no? Primero las características de contenido, recordando un poco cómo se graba un monólogo, los criterios de evaluación y luego otro vídeo en el que se explica también cómo añadir comentarios o cómo proporcionar una retroalimentación constructiva a sus compañeros. Y bueno, aquí vemos 2 ejemplos de los 2 tipos de tareas, una de expresión oral, este es en el concreto en el nivel A2, en la que tienen que hablar de su experiencia laboral y bueno, pues aquí también era el primero, se le dan pautas, se les recuerda el tiempo, se les recuerda de qué cosas pueden hablar, se les recuerda también ¿no? los aspectos de la coherencia y los marcadores del discurso para organizarlo, etcétera. Y luego en la interacción oral, bueno, aquí no se ven las respuestas por temas de protección de datos personales, pero bueno, se les lanza una pregunta en audio y tienen que responder de forma espontánea utilizando, bueno, pues lo que han estudiado. Entonces, en la primera parte sí tienen que prepararlo durante unos minutos, en la segunda debe ser espontáneo. Y os voy a mostrar algunos ejemplos de los resultados que se obtuvieron por parte de los aprendientes. Bueno, aquí por ejemplo tenemos, bueno, se ve un poco pequeño, pero son Flipgrid. Lo que se organiza a partir de un vídeo se puede responder en forma de comentario y tiene un aspecto parecido a una red social. Entonces, bueno, pues son comentarios breves que pues la docente les va dando sobre los diferentes aspectos que ya se les ha explicado, ¿no? Sobre la fluidez, la coherencia, la corrección, el alcance. Entonces, bueno, son comentarios cortos con estrategias, tanto lingüísticas como de aprendizaje, muy concretas. Y bueno, aquí os quería mostrar ejemplos espontáneos de retroalimentación entre los alumnos. Bueno, pues, por ejemplo, una alumna que hablaba de su trabajo, ¿no? en la universidad, bueno, pues, otro alumno le contesta de esta forma, o también se comentan temas ¿no? metalingüísticos o lingüísticos, como por ejemplo el uso del gerundio, aquí. Y eso son retroalimentación. Y luego también en otros casos, de forma espontánea, porque no se dieron pautas concretas de, bueno, aparte de podéis ¿no? dar retroalimentación constructiva, no se dio una serie de criterios formales, pero se generó una interacción a veces espontánea, ¿no? Pues, por ejemplo, entre 2 alumnos, pues lo que se ve que el componente afectivo es muy importante, ¿no? Se felicitan, eh, ¿no? Explican o se disculpan por sus errores, etcétera. Y luego, bueno, también aquí, bueno, no se muestra por datos personales, pero espontáneamente, aunque no se les había pedido, algunos alumnos también, aparte de por escrito, grabaron vídeos en respuesta a sus compañeros. ¿Vale? Esto fue interesante y aunque, como comento, en esta tarea no se dieron pautas concretas, en el futuro se considera interesante dar esas pautas concretas para responder tanto de forma escrita o de forma oral para comentar las intervenciones de sus compañeros. Bueno, algunos resultados, aquí es un resumen. En general, el 100% de los alumnos valoró de forma positiva la experiencia y la utilidad de la herramienta para la práctica oral y para el examen en concreto. También la mayoría, entre un 66 y 77, dijo que había aumentado su confianza a la hora de hablar y también algunos la conciencia lingüística. Pero solo el 33 dijo que realmente habían usado la herramienta para colaborar, ¿no? Les había servido para su examen y para recibir eh, comentarios de la docente, pero no tanto para colaborar. Entonces aquí, bueno, eh, comentamos también el cuestionario de satisfacción más detalladamente. Se les preguntó, por un lado, por el proceso de aprendizaje autónomo y colaborativo y también sobre algunos aspectos de metacognitivos, sobre su propia conciencia lingüística, estrategias para el examen. Y bueno, aquí tenemos los resultados. En una primera sección se les preguntó para qué habían usado la herramienta.
Entonces el 100% la usó para la expresión oral, ¿vale? El 66% para la interacción, por lo que el monólogo parece que es algo que más les preocupa más. El 89% para entender también qué hacer en el examen. Y el 77% para mejorar su español en general o recibir feedback de la profesora, ¿no? No tantas personas, pero sí más de la mitad, el 55%, para recibir feedback de sus compañeros. Por lo que en principio les interesa más la práctica del monólogo, que tiene sentido porque es más complicado, y también recibir feedback de la profesora. Cuando se les pregunta por una valoración, si les ha gustado la experiencia, al 100% les gustó, y comento que, bueno, primero por la facilidad que tiene esta herramienta para grabarse en vídeo y practicar la expresión oral, y por recibir un feedback un 77% bastante directo y rápido por parte de la profesora, ¿vale? Y también, curiosamente, por leer el feedback de la profesora a los compañeros. No tanto, si nos fijamos aquí, por aprender de los compañeros, pero sí indirectamente leer el feedback y aprender del feedback que se les da a otros compañeros. ¿Vale? También les ayudó el 66% a perder la vergüenza y a veces aprender de sus propios errores. Cuando se les pregunta si la herramienta les ha ayudado, ¿en qué les ha ayudado? Bueno, pues en las destrezas orales, 78% dicen que mucho, 22% totalmente. En aprobar el examen oral, ¿vale? 68% totalmente y 33% mucho. ¿Y en qué aspectos concretos? Pues sobre todo en la organización del discurso, o sea, en el aspecto de la coherencia, ¿vale? Lo que hemos hablado ya en la experiencia, en el aumento de la confianza, eh, en el aumento de, bueno, conocer algunas estrategias para hablar de un tema o en mejorar la fluidez. No tanto, ¿no? En los aspectos de gramática y vocabulario, que serán cosas a tener en cuenta en el futuro. Y finalmente, para terminar con el cuestionario, se les preguntó cómo se siente después de usar esta herramienta, ¿no? Entonces, se sintieron más preparados para hacer el examen, todos, el 100%. La mayoría, bueno, un 67%, con más confianza para hablar en español en general y para entender el examen, cómo se evalúa el examen, ¿no? O un examen oral. Entonces, bueno, eh, el aspecto concreto o la finalidad del examen queda clara. Y el 67%, curiosamente, dice que entiende más sus errores. Pero solo el 1% se siente más autónomo en el aprendizaje del español. Entonces no se sabe si es que esa pregunta no se entendió bien o, bueno, que ellos no asocian el entender los errores con el aprendizaje autónomo. Y como por el uso prospectivo de la lengua, la mayoría, todos, quieren utilizarla en el futuro para practicar el examen oral, pero también para practicar el español oral en general. Y curiosamente, ¿no? Para hacer debates, que es uno de los temas que señalan, y para recibir feedback también de los compañeros. O sea, que aunque sienten que no lo han recibido, quieren utilizarlo, ¿no? En el futuro. Aquí, bueno, comentar rápidamente unas opiniones de los diferentes niveles sobre por ejemplo, un alumno de A1 comentaba que, bueno, está en inglés porque es de A1, que les gustó y le preparó para el examen, pero que le gustaría utilizarla de forma más dinámica y que para ello es muy importante motivar a los estudiantes. Sería algo a tener en cuenta. Una alumna de A2 comentó que le había parecido adecuado también el feedback de los alumnos, o sea, de la profesora, pero también de sus compañeros y sobre todo para el examen oral, sentía menos estrés o miedo. De B1, bueno, curiosamente destaca en la colaboración, ¿vale? O sea, para ella sí que le parece una herramienta colaborativa, ¿vale? Para conocerse mejor, o sea, que el componente afectivo es interesante. Otra alumna dice que le parece útil para el examen y los monólogos. ¿De acuerdo? Entonces, se repiten el uso concreto para el examen y luego finalmente dice que un alumno BD2, además de decir a la profesora, le gustaría utilizarlo para otras cosas como debates, pero es importante que los alumnos participen. Entonces, bueno, hay un poco de todo. También hubo grupos que participaron más los alumnos y en otros menos. Entonces, como conclusiones finales,
Los pros que podemos ver es que sí que es una herramienta adecuada para aumentar la práctica de las destrezas orales, sobre todo en la parte de los monólogos de expresión oral, y que aumenta la confianza de los aprendientes, así como su conciencia de los errores. Y para conocer estrategias como puede ser ¿no? Cómo evaluar un examen u otras estrategias lingüísticas. En cuanto a las desventajas o las dificultades encontradas, bueno, pues no se considera que se haya generado una auténtica colaboración o interacción en los aprendientes, sino comentarios e interacciones puntuales interesantes, pero que hay que explorar más esto y aplicar qué estrategias han aprendido también a través de la retroalimentación de otros aprendientes y en general utilizar la herramienta de forma más dinámica y creativa. Por eso, el uso prospectivo que se espera tener es fomentar una mayor participación en todos los niveles para que haya más interacción, hacer actividades más colaborativas, por ejemplo, implicando a los alumnos en la retroalimentación a sus compañeros, proporcionando rúbricas sencillas con criterios muy claros para que los puedan usar de forma más concreta y centrarlo no solo en los exámenes, que ya se sabe que funciona para disminuir el estrés, sino también en una práctica integrada, más integrada en la comunicación cotidiana de los aprendientes e implementar otras técnicas didácticas como puede ser el debate o incluso ejercicios de dramatización. Estas son las referencias que he utilizado, por si os interesa explorar alguna. Y finalmente, si tenéis preguntas o comentarios para enviar a través del formulario o preguntarlos durante el bloque, el tiempo que tenemos para el debate. Nada más, muchas gracias por ver esta comunicación. Me podéis encontrar tanto en Twitter como en LinkedIn. Y finalmente quiero agradecer tanto a UNED Idiomas como a los participantes, los aprendientes que participaron en el estudio, pues sin ellos no hubiera sido posible esta breve intervención educativa.